Iniciamos nuevamente dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y pidiéndole que nos dé la sabiduría que necesitamos para poder exponerla, para poder exponer el mensaje que el Señor quiere que escuchemos. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un privilegio para nosotros poder a través de este medio llevar una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría de parte de Dios a sus corazones. Este día vamos a estudiar algo esencialmente importante que está en el libro de San Juan, capítulo 16, en el versículo 7, y vamos a hablar respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. No que tenga un grado menor que los demás por ser el tercero, sino que necesariamente es el tercero porque es la tercera etapa que Dios usa para completar la redención del hombre. Hay muchas religiones, hermano, en todo el mundo. Hay muchas sectas y hay muchas doctrinas. Pero la doctrina cristiana es la única que cree en un solo Dios, manifestado al hombre en tres personas: Padre, Dios Padre, que lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, manifestándose a los hombres como creador, el creador de todas las cosas. Pero a la vez, haciendo un plan de redención por la caída del hombre, la transgresión del hombre y la desobediencia del hombre. A través del Viejo Testamento nosotros podemos ver cómo Dios planea redimir al hombre, porque recuérdese que no hay redención de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso constantemente el pueblo de Israel hacía sacrificios. Sacrificaban corderos, sacrificaban palomas, sacrificaban ovejas, toros, para presentar los sacrificios porque era necesario derramar, expiar el pecado del hombre. Pero no era necesario, ni era completo el sacrificio que se hacía. Necesitaba Dios usar al cordero perfecto para el sacrificio total del hombre, para el sacrificio por el pecado del hombre. Entonces, a través de todo ese recorrido de los profetas, hermano, de los jueces que juzgaron al pueblo de Israel, Dios levantó a un hombre que se llamaba Abraham. Abraham fue el hombre que Dios lo consideró su amigo porque escuchó su voz y le creyó a Dios. Entonces, él le prometió, le hizo una promesa que sobre su simiente, o sea, sobre su descendencia, iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, no solamente al pueblo judío,
sino a todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo, Dios Hijo, que es la segunda etapa que Dios predestinó para la redención del hombre. Jesucristo vino, murió y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Era necesario que el Cordero inmolado de Dios fuera sacrificado por el pecado, por la transgresión nuestra. Era el plan de Dios. ¿Por qué? Y si lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 16, si abre sus Biblias y su libro de notas, por favor. En el versículo 7 dice, y vemos en esta ocasión a Jesucristo explicándole a los discípulos, hermano, que era necesario que Él se fuera, que Él partiera y los iba a dejar solos, porque tenía que ser ascendido, tenía que ascender al cielo y presentar el sacrificio final. Ya no iba a ser sacrificio de toros ni de animales, sino el único sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los discípulos estaban confundidos, estaban temerosos porque dieron tanto tiempo siguiéndolo y ahora nos va a dejar solos. Entonces dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, el Señor les estaba diciendo a sus discípulos, es necesario. Yo sé que están acongojados, están preocupados, pero es necesario que esto acontezca, porque si no, el Espíritu Santo no va a venir. Y es tan necesario para nosotros, porque el Espíritu Santo vino a cumplir la tercera etapa de la redención del hombre. O sea, el hombre por sí mismo no podría cruzar la carrera que tiene que cruzar hasta llegar al final que Dios ha predestinado para la humanidad antes de su venida. Entonces, era necesario que el Señor muriera para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Y dice el Señor que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Note que dice guiar. Entonces, la guianza de nuestro caminar con Dios depende de si usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, esa promesa que Dios hizo a Abraham se cumplió. Y lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando dice que del cielo descendió el Espíritu Santo, todos lo estaban esperando. Descendió y bajó con poder y los llenó de poder.
¿Poder para qué? Para poder expander el reino de los cielos, para poder predicar el evangelio, para poder hablar la verdad. Entonces, el Espíritu Santo vino con ese propósito para llenar de poder al hombre, para que pudiera vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si usted quiere caminar, hermano, si quiere ser cristiano en estos tiempos, hermano, déjeme decirle, usted necesita la guianza del Espíritu Santo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a poder ser engañados. Porque Él dice, nos va a guiar a la verdad, solamente a la verdad y a la justicia de Dios. No podremos ser engañados. Entonces, vemos en el libro de los Hechos, hermano, y vamos a ir ahí ahorita, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice en el capítulo 2, versículo 4. Dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Note la palabra llenos. Dice que todos los que estaban reunidos ahí fueron llenos, embestidos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 4, versículo 8 dice, entonces dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Note, en el 4:31, ahí más adelante, dice también, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 7, versículo 55, dice así, pero Esteban, que fue apedreado hasta que murió, dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Lleno. Usted, para poder llenar algo, usted tiene que vaciarlo primeramente. Si no, no va a poder llenarlo. No puede llenar algo que ya está lleno. Entonces el Espíritu Santo vino a llenarnos. Y déjeme decirle, parecería que esa experiencia se ha mal confundido o ya no existe más en estos tiempos. Porque ser lleno del Espíritu Santo, hermano, y eso es muy importante que lo sepamos, mi hermano, porque es la tercera etapa. Es el ministerio del Espíritu de Dios. Dios hizo su ministerio. Jesucristo hizo su ministerio, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día y ascendiendo al cielo. Y ahora el Espíritu Santo está haciendo su ministerio, de guiarnos. Porque es un camino, hermano, muy, muy, muy difícil. El ser cristiano es el camino más problemático que usted pueda tener, hermano. Porque camina en contra el viento. Camina en contra la corriente. No hay tal cosa del cristianismo fácil.
El caminar del cristiano es difícil, hermano. ¿Por qué le digo? Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces esa experiencia se me ha mal confundido porque ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia religiosa. Como muchos piensan que porque entran como en trance, yo no sé, hacen movimientos con el cuerpo, tienen espasmos y todo el asunto. Y eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Y tal vez usted piensa que sí, pero no. A través de las Escrituras vamos a ver ahora qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo simplemente significa, hermano, ser controlados por Él. ¿A qué me refiero entonces? A que usted tiene que sacar todo lo que es suyo para que el Espíritu de Dios pueda morar en usted. Y es tremendo cómo el Señor se los puso como ejemplo a sus discípulos. Si va conmigo, por favor, al libro de San Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, voy a tratar de explicárselo lo más que pueda, y ojalá tenga un amplio conocimiento, o digamos, una luz en su corazón que pueda entender esto. En Lucas capítulo 11, versículo 5, Jesús diciéndoles, ¿sabe que les estaba enseñando a orar a los discípulos? Porque ellos le preguntaban, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar. Y entonces el Señor les dijo, ¿quién de vosotros? Mire, en el 5, dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. O sea, este amigo llegó a visitar al otro a medianoche y él no tenía comida que ofrecerle. Entonces dice, y aquel, dice, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada, yo ya estoy acostado con mis hijos, no puedo dártelos, por favor, es muy noche. Entonces dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, este amigo, por la impertinencia del hombre, la constancia de estarle tocando, dice, necesito esos panes porque necesito servirle a mi amigo que me acaba de visitar. Eso lo va a hacer que se levante y le dé lo que él necesita para quitárselo de encima. Fíjese cómo es el Señor tremendo, ¿verdad? ¿Cómo a veces le pedimos, Señor, quisiera orar para que mi oración sea efectiva? ¿Para qué? Para que yo pueda obtener lo que yo necesite. El Señor le dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y eso lo conocemos, es una palabras que se usan, hermano, en todas ocasiones, en todas círculos de la sociedad, hermano. Tienes que perseverar, toca y se te va a abrir.
Es un dicho que se usa, mucha gente lo usa. Y lo refieren a que tienen que estar pidiéndole a Dios lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que Dios conteste la oración. No está hablando de eso el Señor, sino que dice en el 10, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y en el 11 dice, ¿qué padre de vosotros? Fíjese, es una pregunta que el Señor les hace. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará un escorpión. O si le pide un huevo, le dará una serpiente o un escorpión. Es una pregunta. ¿Usted qué diría? Claramente que no. Y dice, mire, pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, óigame lo que dice acá, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Muchas veces, hermano, nosotros hemos malinterpretado lo que tenemos que orar o por qué tenemos que orar o qué es realmente la oración. El Señor les está diciendo, enfóquense por favor en lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan? El Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios, hermano, como no tiene una idea. Porque esta carrera que Dios nos ha predestinado, hermano, es una carrera larga, es una carrera, hermano, de obstáculos, es una carrera, hermano, difícil de cursar. Por eso usted lee en las Escrituras que dice que amplio es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida eterna. Es muy difícil. Dice, y muchos tratarán de entrar por ese camino, pero no podrán. Pero si usted, hermano, está lleno del Espíritu de Dios, hermano, déjeme decirle, usted va a llegar al final. Porque el Espíritu Santo fue enviado con ese propósito de llevarnos al final, hermano. De llevarnos al final. Entonces el Señor dice, ustedes son malos y le dan buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más Dios? Si usted le pide, pero no le pida, hermanos, sus deseos, sus antojos, tanta cosa que le pide Dios a la gente. Cosas innecesarias, cosas que perecen. El Espíritu Santo permanece para siempre. Él es el que le dio la vida al Señor Jesucristo. Él es el que lo resucitó, hermano. Mucho. ¿Cuánto cree que nos dará vida a nosotros? ¿Cuánto lo necesitamos? Lo necesitamos más que el aire, hermano. Porque Él es el propósito de todo. Entonces el Señor dijo, más le vale que yo me vaya. Les conviene, porque si no, el Espíritu Santo no lo mandaría el Padre. Entonces, hermano, vemos en esta escritura, hermano, que nos da a conocer Dios la importancia del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu de Dios? Pidiéndoselo al Padre. Yo sé que usted me va a decir, bueno, yo aceptaba al Señor Jesús, ¿verdad? En la iglesia, y bueno, yo creo en Jesucristo, pero ¿ha sido lleno del Espíritu Santo? Es algo que debemos de tener muy en cuenta.
esencial para nuestro caminar como cristianos. Ser llenos del Espíritu de Dios. Note que esto es general, hermano. Esto no solamente es para pastores, no es solamente, hermano, para líderes en la iglesia, no es solamente para profetas y para maestros. Es para todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que sea no solamente en un servicio dominical, que el Señor nos deja sentir su presencia y ya sentimos la llenura del Espíritu Santo. No, esto debe ser una experiencia constante. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con ser lleno del Espíritu Santo? A que usted debe saber si está lleno del Espíritu Santo. 3 evidencias que podemos ver, hermano, y está en el capítulo 5 del libro de Efesios. Podemos ir juntamente todos. Libro de los Efesios, capítulo 5. Dice así la escritura. En el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice en el 19, y eso es la primera evidencia, hermano, de que usted está lleno del Espíritu de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De qué está hablando acá? De gozo, hermano. Gozo. Gozo de Dios. La primera evidencia, hermano, que usted está lleno del Espíritu de Dios es el gozo de Dios en usted. No ser feliz, ¿verdad? No que usted siempre tenga una sonrisa en su rostro. No que usted ande danzando y cantando y siendo feliz. No. Sino seguro. El gozo es sentirse seguro a pesar de las circunstancias y las dificultades que se presentan, hermano, en el dolor, en la enfermedad. Se mantiene el gozo. Hermano, cuando usted está enfermo, hermano, usted no se anda riendo. Pero eso no quiere decir que el gozo del Señor no está en usted. No tiene esa seguridad y eso le da el valor necesario. ¿Se da cuenta por qué el Espíritu Santo debe estar dentro de usted? Porque en medio de cualquier situación difícil que se le presente, usted, hermano, ya no va a querer seguir. Cualquier obstáculo lo va a detener de seguir al Señor. Por eso es que necesita, hermano, ni aún el hombre más valiente por sí mismo, hermano, ni el hombre más fuerte por sí mismo no puede hacerlo. Necesita la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Y a mí me sorprendía un testimonio, va a decir una anécdota que un hermano pastor decía. Y dice que él, hermano, lo llamaron para que fuera a orar por una mujer que estaba enferma. Le habían diagnosticado, hermano, un cáncer, pero del más feroz que hay. Y tenía que ir a visitarla al hospital. Le habían dado pocas semanas de vida. Y lo que él cuenta es que iba
hermano, camino al hospital y él iba pensando, Señor, ¿qué le voy a decir a esta mujer? ¿Le voy a hablar de fe? ¿Le voy a hablar de qué de la vida eterna? ¿Le voy a hablar de que el Señor la está esperando? ¿Qué le voy a decir? Y él iba en esa incógnita en su corazón y le preguntaba al Señor hasta que llegó al hospital, hermano, y lo llevaron al cuarto donde estaba la señora y la señora no estaba ahí cuando él llegó. Todavía él se sentó y dice, ya va a venir porque le están haciendo los últimos arreglos y análisis. La esperó y dice que la señora llegó. Pero cuando llegó, hermano, el cuarto como que se iluminó, hermano. Y la señora iba como cantando, iba con la sonrisa. Y cuando le dijo, hermano, qué gusto verlo, ¿cómo está? Y él se quedó sorprendido. Y le dijo, ¿sabe que el Señor está conmigo? Y le dijo, yo no tengo temor. Él se quedó sorprendido y le dijo, y le dijo, ¿vino a verme? No, le dijo, yo vine a orar por usted. Pero ¿sabe qué? Le dijo, el que necesita que oren por mí soy yo. Le voy a pedir que oren por mí. Porque esa seguridad que usted irradia ilumina todo este cuarto. Gozo, aún en medio de la muerte, hermano. No, hermano. La gente, el cristiano de hoy, hermano, por todo se queja. Podemos ver esa evidencia en usted. Quiere decir que el Espíritu de Dios ahí está, latente dentro de usted. Y dice en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios en todo, ser agradecidos con Dios. Hay gente que tiene un buen trabajo, hermano, buen salario y todavía se queja. Hay gente, hermano, que lo tiene todo y todavía se queja delante de Dios. Tiene salud, tiene sus hijos a su lado y todavía están conformes. No son agradecidos con Dios. Hagamos todo sin murmurar delante de Dios. Usted mire, hermano, gente en sus trabajos, tal vez usted ha tenido esta experiencia, hermano, que constantemente se están quejando de que mucho trabajo, de que el patrón es acá, que los que trabajan acá son acá, y nunca están contentos, hermano. Mucho menos son agradecidos por lo que tienen. Es algo tremendo, hermano. Es una evidencia, hermano, del Espíritu Santo dentro de usted, que usted le dé gracias a Dios en todo. Hasta por el momento que usted abre sus ojos cada mañana. Y muchas veces ni eso le agradecemos a Dios. Entonces, gozoso, tener el gozo de Dios, ser agradecido, sin quejarnos, sin murmurar delante de Dios. Eso, hermano, son las evidencias del Espíritu de Dios. Y el tercero lo podemos ver en el 21. Mire, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios.
¿Cuál es la otra evidencia? Ser sumiso. Ser sumiso a Dios. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y fíjese, ser sumiso, no crea que en la iglesia, porque eso tiene que someterse al liderazgo de la iglesia, al pastor. Usted, no estoy hablando de que los hombres tomen control de su vida. No. Que muchos pastores toman control de la vida de las personas, hermano, y le quieren decir hasta cómo vestirse, cómo hasta lo que comer. Y no debe ser así. Dios no ha mandado a los pastores a tomar control de la vida del pueblo de Dios. Los mandó a edificar, a instruir, a corregir. Pero hablando de otra cosa, dice, someteos unos a otros en el temor. ¿A dónde comienza el sometimiento del cual la Escritura nos está diciendo en Efesios? En el hogar, hermano. Mire lo que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Me pregunto yo por qué primeramente menciona a la mujer y después habla del marido. Maridos, amar a vuestras mujeres es someterse a él. Es ser sumiso. Y note lo que dice en el capítulo 6, versículo 1. Está hablando ahora de los hijos. Obedecer a tu padre y a tu madre. Hermano, sumisión. Sumisión. Y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, hijos, padres. Y también habla de los siervos. Habla de los trabajadores. Dice, obedeced a vuestros patrones, a vuestros amos terrenales, con temor y temblor. Y dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. A Dios sí me someto, pero a este hombre que... No tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. No está lleno de la presencia de Dios. Someteos. Imagínense si todo el mundo entendiera esto. ¿Qué diferencia brilla, hermano, en los trabajos, en los hogares, en todo ámbito? ¿No es el problema, hermano, que existe en todo el mundo? La falta de sujeción. Hermano, usted note, en este país, en Estados Unidos, hermano, cada año, hermanos, sacan cerca de 40, si no me equivoco, más de 100 leyes nuevas que tienen que implementar porque los hombres quebrantan las leyes que se ponen y tienen que incrementar nuevas leyes para poder detener al hombre que las quebrante, y siempre las quebranta. Porque la rebeldía en el corazón, la corrupción en el corazón del hombre. Y mucho cristiano es así, lamentablemente. Bueno, podemos decir cristinos. ¿Por qué? Porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Solo porque un día dijeron, sí, yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón. No, tienen que haber evidencias de que el Espíritu Santo, el tercer ministerio de Dios, está operando en su vida. Si no, mire en el libro de Gálatas, capítulo 5.
En el libro de Gálatas, capítulo 5, dice así, en el 22, mas el fruto del Espíritu Santo, note que es el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo dentro de nosotros no son nuestros frutos, porque nuestros frutos, hermano, óigame, no son tan buenos que digamos. Tienen que ser los frutos del Espíritu de Dios, que son amor, gozo, y eso es lo que estamos hablando, paz en medio de la tormenta de la tribulación, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, oh my God, templanza, carácter, hermano. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? No se necesita la ley. No necesita el hombre restricciones. Porque la ley fue dada para los transgresores, no para los hacedores de la palabra de Dios. Los que son llenos del Espíritu de Dios, aquellos hermanos que son mansos, humildes, aquellos que son amables, hermano. Hay gente cristiana, hermano, que está llena, pero no del Espíritu Santo, de amargura, hermano. Se han hecho cristianos monótonos. Cristianos, hermano, que nunca quizás le han pedido a Dios, Señor, cambia mi vida. Señor, lléname de tu Santo Espíritu, que es el que necesito, porque lo he probado de todo y no me ha resultado. Entonces, hermano, estos son los frutos que necesitamos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Evangelio, hermano, se propague de una manera sobrenatural. Si la iglesia, hermano, tuviera estos frutos, hermano, déjeme decirle, sería un impacto en toda la tierra. Y ese era el propósito de Dios. Ahora viendo que hay muchos suben, que bajan, que suben, que bajan, entonces Dios lo sabía, por eso mandó su Espíritu. So, yo los voy a guiar hasta el final. ¿A qué nos va a guiar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos va a guiar, hermano, a buscar de Dios. A buscar primeramente de Dios. El Espíritu Santo, hermano, nos va a poner el deseo en nuestro corazón de buscar la verdad en las Escrituras. Perdón. El Espíritu Santo lo va a guiar, hermano, a congregarse con sus hermanos. Le va a poner el deseo, hermano, de congregarse. Ahora el cristiano dice, no, ya no es necesario congregarse. Aquí veo en YouTube la cosa. Aquí veo en Facebook la cosa. No es necesario. Ahí se queda en su casa, hermano, tranquilo. Y a veces se duerme en la predicación. ¿Verdad? Muy reposado con su almohada y todo, viendo la predicación. ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿Tan cómodo? Así es muy fácil, hermano. No tiene que soportar a su hermano.
que está creciendo en el Señor. No tiene que dar de lo que Dios le ha dado a usted. Amor, prosperidad. No tiene que hacerlo. No tiene que poner en práctica, hermano, los dones del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios le ha dado a usted. No los tiene que poner en práctica. Feliz usted en su casa. Ese es el cristianismo de ahora. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, usted ansía, hermano, congregarse con sus hermanos, abrazar a sus hermanos, ayudar a sus hermanos. Ese es el Espíritu de Dios. Nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Los va a conducir a vivir en perdón. Usted, hermano, no puede estar en amargura. Por eso el Señor dice, mirad que en vuestro corazón no brote ninguna raíz de amargura, porque va a amargar toda tu vida. Y si usted está en amargura, si usted está en rencor, si usted está en pleitos, en enemistades, hermano, déjeme decirle, usted no está lleno del Espíritu de Dios, porque esos no son frutos que produce el Espíritu de Dios. Esos son sus propios frutos. O sea que trató Dios de llenar su vasija, pero su vasija estaba llena de amargura, de resentimiento. El Espíritu de Dios no puede morar en usted. Usted tiene que vaciarle y decirle, Señor, yo te entrego en este día, te entrego mi amargura, te entrego mi ego, Señor, mi orgullo, yo te lo entrego. Y sé tú en mí. ¿Cuántos le han pedido al Señor que quieren amar como Dios ama? Y Dios no ama, hermano, como el hombre ama, que, ¿verdad? Pobrecito el hermano. Ay, cómo lo amo, hermano. No importa, no importa. Como usted viva, no importa. Yo lo amo, yo lo amo. Cuando Dios ama, Dios corrige. Porque Él corrige a los que ama. Y si no lo corrige, usted es un bastardo. ¿Qué? No está lleno del Espíritu Santo. No tiene evidencias en su vida de que el Espíritu de Dios mora en usted. Usted podrá tener una religión, hermano. Mucha gente la tiene. Pero que usted camine en la verdad de Dios es muy diferente. Produce el deleite, hermano, en nosotros de leer las Escrituras. Hermano, la gente no le encuentra gracia a leer las Escrituras. No es como que usted se levante y empieza a leer un capítulo y entonces usted empieza, el Espíritu de Dios empieza hermano, a sentir dentro de usted preguntas que tiene para Dios. Y si, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y usted empieza a estudiar y a escudriñar las Escrituras. Hermano, ese deseo solo el Espíritu de Dios lo puede dar. El Espíritu de Dios es el que pone ese sentir de ser obediente, hermano, de ser obediente. Produce en nosotros el gozo. Entonces, hermano, ¿cuánto necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Cuánto necesitamos, hermano, que la iglesia sea llena del Espíritu de Dios? Si usted quiere servirle a Dios, usted necesita el Espíritu Santo que lo guíe. ¿Y cómo lo va a hacer? Pidiéndoselo al Señor.
El Señor no se lo va a negar. Como le dijo a esos hombres, si ustedes me lo piden, yo se los voy a dar. Yo espero, hermano, que esto haya sido claro, que Dios todavía no ha terminado la obra, porque el Señor está por venir. Y ese va a ser el fin del ministerio del Espíritu de Dios, que nos va a llevar juntamente con Jesucristo. Estemos listos, hermano, para lo que Dios está hablando en estos tiempos, y seamos llenos del Espíritu de Dios. Espero no haya ninguna duda en su corazón. Espero que esto haya quedado claro en su corazón y que usted haya entendido que no es, hermano, como religión, ni cosa de hombres, ni ideologías de hombres que se han formado al ser llenos del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo tiene frutos en usted. Y esos frutos son los que lo van a llevar hasta el final, garantizado. Si usted pone por obra la palabra, entonces usted tiene el pase. Usted tiene el pase, la certeza. Porque el Espíritu Santo no lo va a llevar al error, lo va a llevar a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Que el Señor los bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Espero que usted venga con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere que escuchamos. No lo que nosotros queremos oír, sino lo que Dios quiere que entendamos. Porque Él nos ama y quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al camino de la verdad. El Señor los bendiga. Amén.